El día de hoy les hablaré de manera minuciosa sobre el caso López Álvarez versus Honduras. Mi nombre es Cicia Maite Cardona Palomo, de la carrera de Derecho de la UJCB Campus Comayagua, clase de Derechos Humanos, con el catedrático el abogado Claudio Danilo Casco. ¿Quién era Alfredo López Álvarez? Alfredo López Álvarez era un miembro de la comunidad garífuna de Honduras, una comunidad afrodescendiente que habita principalmente en la costa norte del país. López Álvarez se destacó por su liderazgo en la defensa de los derechos de su comunidad, en particular en relación con la lucha por la tierra. Al momento de su detención, él era presidente del Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas, una organización que defendía los derechos territoriales de los garífunas en la comunidad de Triunfo de la Cruz. A su vez, era tesorero de la Confederación de Pueblos Indígenas y vicepresidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que también estaba involucrado en la defensa de los derechos de los pueblos garífunas e indígenas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo arrestaron? Alfredo López Álvarez fue arrestado el 27 de abril de 1997 en Honduras, bajo la acusación de posesión y tráfico de drogas. Sin embargo, esta acusación resultó ser infundada y fabricada. La detención ocurrió en un contexto de hostigamiento, debido a su activismo en la defensa de los derechos territoriales de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. El arresto sucedió de la siguiente manera. Las autoridades hondureñas llevaron a cabo un operativo durante el cual López Álvarez y otras personas fueron detenidas y acusadas de transportar droga. Según el informe, las autoridades afirmaron haber encontrado paquetes de cocaína en el vehículo en el que él viajaba. Se alegó que hubo una manipulación de la evidencia presentada en su contra. Posteriormente, la droga incautada fue cambiada por otra sustancia, lo que quedó demostrado durante el proceso judicial. A pesar de que las pruebas no eran consistentes, López Álvarez permaneció en prisión preventiva durante más de 6 años. La detención de Alfredo López Álvarez no fue un incidente aislado. Su activismo en la defensa de los derechos territoriales de la comunidad garífuna lo convirtió en un blanco para las autoridades. Su encarcelamiento se considera una represalia por su lucha contra la expropiación de tierras y la defensa de los derechos de los garífunas. Durante su detención, las autoridades los sometieron a maltratos físicos y psicológicos. También señaló que no había pruebas sólidas que justificaran su detención por tráfico de drogas y que fue coaccionado para reconocer 2 paquetes de droga que le presentaron, a pesar de que no eran suyos. Según López Álvarez, su activismo lo convirtió en un blanco de represalias por parte del Estado. López Álvarez afirmó que durante su encarcelamiento sufrió condiciones inhumanas. Se le prohibió hablar en su lengua materna, o sea, la garífuna, fue trasladado lejos de su comunidad y familia, y se le mantuvo en condiciones carcelarias degradantes. Sin embargo, no tuvo acceso adecuado a atención médica y en una celda sobrepoblada. También mencionó que fue objeto de represalias por participar en la organización de los presos, lo que lo llevó a su traslado a otro centro penitenciario en condiciones más severas. López Álvarez señaló que estuvo detenido preventivamente durante más de 6 años sin una sentencia firme, lo que constituye una violación de su derecho a un juicio justo. Aunque fue absuelto en 2001 por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, continuó detenido hasta agosto de 2003. Durante este tiempo no tuvo oportunidad de defenderse adecuadamente y no fue informado de forma adecuada de las decisiones judiciales sobre su caso. Hubo un impacto en su familia y en su comunidad, además de las violaciones que sufrió personalmente. Alfredo López Álvarez también mencionó el impacto que su detención tuvo en su familia y en la comunidad garífuna. Durante su ausencia, la comunidad perdió proyectos de desarrollo importantes y su familia sufrió acoso y amenazas. Su detención afectó profundamente a sus hijos y causó graves problemas económicos a su familia. Ahora bien, las conclusiones personales de aprendizaje que tuve de este caso, y fueron 3.
el abuso de la prisión preventiva, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la criminalización del activismo. Lo veremos de una forma profunda. El primero, abuso de la prisión preventiva. El uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva, como en el caso de Alfredo López Álvarez, no solo vulnera el derecho a la libertad personal, sino que puede convertirse en una forma de castigo sin juicio. En lugar de ser una medida excepcional, fue utilizada como una herramienta para neutralizar a una persona por su activismo, lo que refleja la necesidad de reformar los sistemas de justicia en América Latina y otros lugares donde esta práctica es común. Ahora bien, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Como conclusión, el caso demuestra cómo los pueblos indígenas y afrodescendientes a menudo son objeto de discriminación sistemática, no solo en el ámbito social, sino también en los sistemas de justicia. El hecho de que Alfredo López Álvarez fuera garífuna, miembro de una comunidad históricamente marginada, influyó en el trato de discriminación que recibió. Su detención estuvo relacionada directamente con su lucha por los derechos territoriales de su comunidad. Como aprendizaje, es crucial que los estados no solo respeten los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también que reconozcan su derecho a la tierra, su cultura y su identidad. La protección de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos debe ser una prioridad y cualquier forma de criminalización de su activismo debe ser combatida. Como tercer punto, la criminalización del activismo. El caso muestra cómo la criminalización del activismo es una táctica utilizada para silenciar a los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. López Álvarez fue arrestado no por cometer un crimen, sino por su rol en la defensa de los derechos territoriales de su comunidad garífuna, lo que lo convirtió en un blanco de las autoridades. Quiero agregar una conclusión personal final. El caso López Álvarez versus Honduras nos deja múltiples lecciones sobre justicia, derechos humanos y la función del Estado en la protección de los individuos y las comunidades vulnerables. El caso ilustra cómo el abuso de la prisión preventiva, la falta de garantías judiciales y la criminalización del activismo pueden convertirse en herramientas de opresión estatal, especialmente contra minorías étnicas y defensores de derechos humanos. El enfoque de la Corte Interamericana en reparaciones integrales, económicas, simbólicas y estructurales y su insistencia en la reforma judicial son ejemplos de cómo el sistema internacional de derechos humanos busca no solo reparar los daños de las víctimas, sino también crear condiciones para evitar la repetición de estas violaciones. De antemano, muchísimas gracias. He aquí su servidora Cicia Maite Cardona Palomo.